De hecho, hay 1 millón de nuevos jóvenes en esta elección que por primera vez van a votar, que no saben lo que fue la devaluación sexenal. Bueno, muchos de nosotros incluso ya no recordamos las inflaciones de 2.300% que acababan de la noche a la mañana con nuestros ingresos, con nuestro patrimonio, con el ahorro de toda una vida, por el manejo irresponsable de las finanzas públicas y sobre todo por la aplicación de estrictos criterios políticos a la economía. Es absolutamente indiscutible, imbatible, que el principal logro de los gobiernos del PAN en México ha sido la estabilidad económica. Cómo recibimos el peso frente al dólar y el deslizamiento mínimo que ha habido. Cómo recibimos la economía y cómo hemos abatido la inflación. Solo un acumulado de 23%. México ha tenido un manejo responsable de las finanzas públicas y ha tenido un manejo extraordinario de su deuda, y los gobiernos del PAN le han dado al crecimiento de la economía el principal elemento, que es la estabilidad. Pero falta muchas cosas por delante, porque necesitamos no solamente estabilidad económica, sino crecimiento económico. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de reconocer que no hemos podido crecer al ritmo, al objetivo que nos habíamos propuesto. México necesita por lo menos un crecimiento del 5% de su economía para poder asegurarle a la mayoría de los mexicanos oportunidades de salud, de empleo, de educación, de seguridad. México necesita un crecimiento económico para que haya mayor inversión, porque las mayores inversiones crean empresas y las empresas generan empleos y salarios bien remunerados. Esta falta de crecimiento se debe, hay que decirlo con toda claridad, a la obstaculización creciente de las reformas de carácter estructural que tanto Fox como Calderón han planteado en el Congreso de la Unión, y que por una mezquindad de carácter político el PRI se ha encargado de obstruir tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados. A México le urge reformas estructurales que modifiquen la Ley Federal del Trabajo para flexibilizar los modelos de contratación y dar oportunidades fundamentalmente a los jóvenes. Hay que flexibilizar los modelos de contratación, de relación laboral, a través de la tercerización, a través de contratos flexibles, empleos de prueba, incluso para gentes con discapacidad, para mujeres, para personas de la tercera edad. Pero también necesitamos una reforma de carácter hacendario, una reforma integral que le dote a la economía de criterios equitativos en materia de distribución del ingreso. Hay que acabar con los regímenes especiales, las condonaciones, las exenciones, que siguen beneficiando a los que más tienen y distribuyen la carga de impuestos en unos cuantos y casi siempre cautivos. Necesitamos una reforma hacendaria de carácter integral que amplíe la base de los contribuyentes, pero que redistribuya de manera más justa y equitativa los ingresos a través de programas, a través de obra pública, a través de presupuesto. Sí, un federalismo fiscal, pero federalismo en todo el sentido de la palabra. No solamente entregarle recursos a los estados y a los municipios, sino también medidas que fiscalicen el correcto ejercicio de esos recursos. Nunca, como ahora, en la vida de México se le había entregado tantos recursos a los estados, el 34% de los recursos federales, pero llegan a los estados y se lo gastan los gobernadores a su discreción, con criterios absolutamente políticos. México necesita también una reforma en materia de telecomunicaciones, que abarate la telefonía, que haga del internet un derecho universal, que haya cobertura total. México necesita también una reforma de carácter energético para darle entrada a los particulares y que haya competencia en sectores de la energía. No es posible que sigamos presumiendo populistamente que el petróleo es de todos, pero pagamos los combustibles más caros y las tarifas eléctricas cada vez más elevadas. Es la hora de las reformas estructurales desde el Senado para que la economía no solo sea estable, sino también con crecimiento que brinde oportunidades a los mexicanos.